Hola muchachos, ¿qué tal? Les saluda nuevamente el profesor Jairo Muñoz. Vamos a continuar con las clases de comunicación y lenguaje. Hoy vamos a ver el tema de técnicas para investigar, solo que vamos a llevar la segunda parte del tema que habíamos visto la semana pasada. Estas son técnicas que a ustedes les sirven para poder realizar un buen trabajo de investigación. La vez pasada estuvimos viendo con respecto a las fuentes de información, ¿verdad? Aquellas fuentes que nos sirven a nosotros para poder obtener la información adecuada para llevar a cabo el desarrollo de nuestro trabajo de investigación. En este caso vamos a ver los procedimientos. Antes quiero recordarles, por favor, acatar cada una de las normas de prevención contra el COVID-19, ¿verdad? No salir de casa, usar la mascarilla y lavarse las manos constantemente. Demos inicio a nuestra clase, técnicas para investigar, procedimientos. Cuando hablamos de técnicas para investigar, bueno, existen también procedimientos. Como cualquier trabajo, ¿verdad? Que uno debe realizar, tiene que llevar un control, un orden y tiene que llevar procedimientos para que se lleve a cabo. En este caso dice que el procedimiento es la acción que se procede o de ejecutar algo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros decimos voy a proceder, es que quiero ejecutar algo, ¿verdad? Voy a proceder a hacer algo. Eso es lo que significa procedimiento. Vamos a ver, dentro de los procedimientos existen cuatro, vamos a ver que son muy esenciales: el subrayado, los esquemas, notas al margen y resumen. El subrayado consiste en trazar una línea debajo de las palabras y de las oraciones que expresan un concepto o las ideas principales. Este muchacho es cuando nosotros estamos llevando a cabo un trabajo de investigación, cuando estamos leyendo un documento. Si el documento es propio, obviamente, ¿verdad? Si es un libro que me pertenece, pues tengo la opción de venir y subrayarlo, ¿verdad? Siempre se solicita que se subraye con lápiz para evitar que a la hora de un error podamos borrar el subrayado y no se quede manchado el libro. Después encontramos los esquemas. Los esquemas son aquellos gráficos que recopilan la información de la idea principal, pero de un texto, y se refleja de una relación entre otras. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas conexiones, ¿verdad? Que por ejemplo nosotros podemos utilizar en un esquema. Puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, puede ser un cuadro sinóptico, puede ser un diagrama, ¿verdad? De los diagramas existen un montón, ustedes ya los han visto en clase, como el diagrama en T, ¿verdad? El de Venom, el de araña, ¿se recuerdan? Entonces todos estos diagramas son también esquemas que permiten, a través de gráficos, que nosotros podemos ir llenando nuestra información, que nos va a servir de una manera como más concisa, más así, podríamos decirle, resumida, para poder llevar a cabo nuestro trabajo de investigación. Y todas estas tienen una conexión. Ahora miramos las notas de margen. Las notas al margen son aquellas palabras jóvenes que colocamos, por ejemplo, si estamos leyendo un libro y hay una idea principal o una palabra o una frase o una oración, ¿verdad? Un verso que nos parece que es importante y que debe ser como que el que recalca o el que debe ser más remarcado. Y en vez de venir y remarcarlo con una línea, venimos nosotros y le agregamos a la par del texto o del párrafo. Puede ser una nota que nosotros queramos agregarle, por eso se llaman notas al margen. Y también encontramos el resumen. El resumen, ya sabemos que se trata de un texto breve que contiene una esencia de un texto, ¿verdad? Eso significa, cuando yo les he dicho, por ejemplo, en clase hagan el resumen de la siguiente lectura, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Leer la lectura, sacar la información de una forma resumida y escribirla de una forma coherente, ¿verdad? Y fluida, que podamos entender la información de una forma clara. Continuemos. Ahora vamos a ver uno por uno. El subrayado, miren, aquí está. Subrayar se identifican las palabras clave de un texto. Y aquí decimos que se dan tres pasos. Por ejemplo, el primer paso es analizar la estructura del texto. Bueno, cuando vamos a subrayar, tenemos que ver que lo que estamos leyendo, si tiene índice o títulos, subtítulos y todo lo demás, en la estructura como está esta lectura. Segundo, debemos realizar una lectura comprensiva del texto. O sea, que es lo que decía, y podemos tomar lo que es el margen, nota del margen, al margen, que es venir y leer, y en cada texto nosotros vamos poniendo a la par como que la información que nosotros vamos utilizando, muy conocido también como parafraseo. Y en tercer lugar,
ya tenemos, dice, cuando subrayamos, establecemos un plan de subrayado. Bueno, entonces, vamos a ver, dice, utiliza un código de colores, incluye anotaciones y subraya con solo las oraciones importantes. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando nosotros subrayamos, muchachos, eso tiene que ser, ya es criterio de la persona, de que viene y escribe subraya en la palabra o en todo el texto, o ya sea también, perdón, en una frase, una oración, y ahí lo puede escribir, lo puede subrayar con un color específico, ¿verdad? Eso ya la persona pues toma la decisión de hacerlo. Vamos a ver el esquema. Pasos para elaborar un esquema. Bueno, los pasos para elaborar un esquema son los siguientes. 1. Lectura comprensiva. Miren, aquí repite lo mismo, solo que aquí vamos ya para forma de elaborar un esquema. O sea, estos son como procedimientos. Cada uno de estos son procedimientos que podemos utilizar para poder hacer un trabajo de investigación. Pasos 1, lectura comprensiva. 2, subrayado, que aparece nuevamente. 3, emplear palabras claves. Miren, cortas y breves, ¿verdad? No es necesario venir y colocar a la par del texto todo lo que aparece en el texto. No, solo colocamos palabras claves que me van a hacer como recordar la información que está ahí, lo importante. 4, usar tu propio lenguaje. Aquí, cuando estamos haciendo este tipo de trabajo, no es necesario utilizar un lenguaje, un léxico basado o técnica, ¿verdad? Sí, palabras técnicas, sino que lo que hacemos es colocar a nuestras propias palabras con nuestro propio lenguaje que podamos comprender. Ya después, a la hora de redactar el trabajo, pues obviamente ya colocamos palabras técnicas adecuadas, ¿verdad? 5, destacar claramente la idea principal. Descender desde el detalle de la idea. Ahí aparece también que dentro de un esquema se plasma la idea principal. Y 6, selecciona el tipo de esquema. Cuando ya tenemos todos estos 6 pasos, empezamos a elaborar nuestro esquema dependiendo del que querramos. Como les decía, puede ser un diagrama, puede ser un esquema de cuadro sinóptico, puede ser un mapa mental, puede ser un mapa conceptual, en fin. Ya eso es la decisión de la persona que está realizando su trabajo de investigación. Ahora vamos a ver aquí, miren, el esquema cómo se hace. Se hace, dice, vamos a ver, dice, se coloca primero el título como parte, digamos, como que el centro, el núcleo, el título, ¿verdad? Idea clave, miren. Ejemplo, dice, aquí hay un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Después se colocan las las ideas secundarias. Y miren, primero el título es Segunda Guerra Mundial. De ahí se sacan de esta misma, ¿verdad? Se ramifican, por ejemplo, otros como la cronología, los participantes, las batallas importantes y los personajes, miren, de la Segunda Guerra Mundial. Después, cuando ya salen estas ramas, salen otras ramas de estas que son como que una forma de desarrollar mejor, de plasmar mejor la información de lo que estamos haciendo, y ahí aparece desarrollo de ideas secundarias, ¿verdad? Esas son las que vienen a reforzar o a fundamentar nuestras ideas principales. Y en esta sería comienzo de la guerra, aparece con fechas y después dice detalles, aparecen potencias con el eje aliados y aparecen detalles, y aparecen en Dunkerque, desembarco de Normandía y Pearl Harbor y lo demás, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, así podemos ir realizando. Este viene siendo casi como un esquema tipo lineal. Vamos a ver los tipos de esquemas. Existen dos tipos, lineal y gráficos. Aquí hay uno lineal, miren, que es como un cuadro sinóptico. Miren, muchachos, ahí está la idea principal, que es la idea general. Después aparece idea principal 1, que sería la idea secundaria 2, que sería principal 2. Y después aparecen ideas secundarias 1, idea secundaria 2. Y estas también tienen otros detalles. Miren, ahí se desarrollan muy bien. Esa es una buena idea. Y por último, estamos estos dos. Miren, encontramos dos diagramas. Encontramos uno en forma de horizontal y uno en forma de diagrama, podríamos decir casi que de araña. Miren, ahí está entonces la forma en que podemos. Recuerden que siempre de uno sale el título, después salen las ideas principales, 1, 2, pueden haber más, y después las ideas secundarias, y estas tienen detalles que se pueden ir desarrollando para hacer un esquema.
Ahora, las notas al margen. ¿Qué son las notas al margen? Bueno, aquí está, ya las vimos, que son aquellas notas que colocamos a la par de los párrafos. Miren, aquí colocamos del lado derecho, aparece, dice ejemplo. El ejemplo es el texto. Habla sobre sobre la cronología de un evento, como fue un terremoto, y a la par va colocando las notas al margen. Miren, muchachos, y ahí está terremoto intenso, ¿verdad? Fecha, lugar, dice ahí, a la par colocaron. No es necesario colocar fecha, repetir 25 de diciembre, no, porque ahí está en el texto. Después aparece en la otra parte, dice observatorio sismológico, y ahí aparece el seísmo. Fue recogido por muchos observatorios sismológicos europeos. Entonces, no es necesario colocar todo eso en la parte de la derecha, también puede ser del lado izquierdo, pero solamente coloca observatorio, como que las palabras claves, duración y ahí aparece uno más. Y se dan cuenta también, vemos que aquí se aplica el procedimiento de subrayado. Miren, aquí está, por ejemplo, que hay unas subrayadas en rojo y hay otras que están subrayadas en azul. Y nos damos cuenta que también las notas al margen están del color de las líneas, de los subrayados. Miren, eso significa que cada una está como que clasificada dependiendo del contexto que se está llevando a cabo, ¿verdad? Si está hablando de fechas, ahí del terremoto aparece en rojo, la superficie de todo lo del terremoto aparece también en rojo, y ahora lo que es la parte científica de lo que es el observatorio y todo eso está en color azul. ¿Bien? Continuemos. Ahora el resumen. Existen algunos tipos de resumen. Hay un indicativo, hay el resumen informativo y está el resumen analítico. Por eso cuando les he dicho, jóvenes, realicen el resumen del siguiente texto o de la siguiente lectura o del siguiente párrafo, ustedes acostumbran a que lo que hacen es venir y colocar nuevamente lo que está en la lectura. Y no es así, eso sería una transcripción. Otros le llamarían como copiar y pegar, ¿verdad? O copiar y escribirlo. Pero en este caso, el resumen existen tres. Está el indicativo, que dice que no supera 20 palabras, incluye título y una aclaración cortísima, pero que está como que la idea principal, podríamos decir. Encontramos el resumen de informativo, que expresa una idea de forma general. Su extensión es de 50 a 150 palabras. La información que incluye es título, resumen e idea y conclusión. Miren, aquí sí ya aplica un poco. Aparece título, un poco de información, resumen con idea y una conclusión. Miren. Y por último está el analítico. Este resumen se extiende entre 150 a 300 palabras. La información incluye título, resumen con conclusión y comentario crítico. ¿Por qué aquí aparece que cada uno de los resúmenes está destacado por una cantidad de palabras? Porque, repito, cuando uno se le dice hacer un resumen, ustedes han hecho, la mayoría tienen todavía la costumbre de agarrar el documento y vuelven a escribir todo el documento. No, un resumen es como que un énfasis a través de las ideas principales, de las palabras claves, de lo más importante, ¿verdad? De la esencia de esa información dentro, aplicado en este tipo de resumen. Puede ser indicativo, que solamente tiene título y una idea principal. Informativo, que ya aquí aparece el título, el resumen con idea y conclusión. Y el analítico, que aquí sí ya, porque es un poco más extenso, porque en el analítico la persona expresa más información de criterio propio, ¿verdad? Aquí ya se da el pensamiento crítico. Continuemos. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de cómo se llevó a cabo, una persona llevó a cabo su trabajo. Vamos a ver. Aquí él está el texto. El texto obviamente no tenía nada de eso, pero ya él, a la hora de aplicar cada uno de los procedimientos, como es el resumen. Miren, aquí encontramos, tenemos un procedimiento, está el de subrayado, solamente que en el de subrayado él utilizó un marcador, ¿verdad? De colores. Mire, está por línea y si se dan cuenta, del lado abajo aparecen los colores y dice qué significa cada color. El celeste, concepto, el como amarillo dice determinismo, algo así. El otro, el como rosadito, es materialismo. Y el último es la caracterización, parece, ¿verdad? Entonces, y nos damos cuenta que saca algunas flechitas como son
Miren, aquí saca flechitas de cada una donde dice determinismo, donde va como señalando. Por eso les decía que si el libro o el texto o la información que estamos leyendo es propia, podemos hacer todo esto. Podemos hacer todo ese montón de rayado. Y eso no significa que se vea feo, simplemente, pues sí podríamos arreglarlo un poco, pero vemos que la persona aplicó los procedimientos. Obviamente es del libro, pero cuando es un libro que no es de nosotros, no podemos hacer esto. Simplemente tenemos que hacerlo en una hoja aparte para que lo vayamos llevando en orden. Aquí tenemos la tarea. Bueno, ¿qué vamos a hacer de tarea? Vamos a realizar las actividades de los incisos A hasta el inciso G, ¿verdad? Que aparecen en la página número 93 del libro de comunicación y lenguaje. Todo es a mano, ¿verdad? En hojas. También debes guardarlo en tu folder de evidencia académica con el tema técnica de investigación, procedimientos. ¿Cuándo lo van a entregar? El día miércoles 27 de mayo del 2020 en el horario solicitado. Bueno, muchachos, me dio mucho gusto nuevamente estar con ustedes impartiendo nuestra clase. Espero que apliquemos cada uno de los conocimientos que vamos aprendiendo, especialmente estos que son muy importantes, especialmente ustedes que están en básicos, van a ir desarrollando trabajos de investigación, trabajos de redacciones, donde puedan ustedes aplicar este tipo de técnicas, estos procedimientos que nos hacen más fácil nuestro trabajo.